Este grupo aquí enfrente, representantes. Bueno, te paso el micrófono para no pasarnos entre todos. Bueno, en nuestro grupo dijimos que el sufrimiento es una consecuencia del pecado y de la caída del hombre y que Dios sea misericordioso no saca que Él sea justo. Por lo tanto, el sufrimiento es justo para la humanidad por el pecado, ¿verdad? Pero ahí es donde se manifiesta su misericordia, ¿verdad? Que a pesar de nosotros merecer el sufrimiento, el dolor y la muerte a consecuencia del pecado, Dios muestra su misericordia para con nosotros. Muy bien, aplauso por favor para este grupo, muchas gracias. Si los otros grupos tienen algo parecido, no importa, pueden repetir nomás lo que hablaron. ¿Quién es representante? Acá. Vamos a repetir un poquitito. Bueno, también estuvimos hablando que el sufrimiento es el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa, pero que ese mismo sufrimiento, otra vez Dios en su misericordia, usa como una oportunidad para que la gente pueda acercarse a Él. Y que con Cristo tenemos esperanza de que todos aquellos que creemos en Él, alguna vez vamos a estar en ese estado en donde ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento ni llanto. Eso es lo que estuvimos hablando. Muy bien, aplauso también por favor para este grupo. Se agrega que cuando estemos en el más allá también ya no va a haber sufrimiento. Acá la gente está entrando al grupo. Sí, bueno, representante acá. Perdón. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que cuando la gente nos pregunta acerca de la misericordia del Señor ante todo lo que sucede, siempre te preguntan con la intención de ganar por ahí. Y la mayoría del sufrimiento y de las cosas malas que suceden son consecuencias de acciones de seres humanos egoístas, o muchas veces sin querer hacer egoístamente haces las cosas y tienen sus consecuencias. Y repitiendo más o menos lo que dijo Naomi, también el sufrimiento es una oportunidad para acercarnos al Señor y aprender a depender de Él. Muy bien, gracias. Aplauso también. Representante acá. Bueno, vimos que se puede dividir en dos el sufrimiento del mundo, uno por las acciones humanas, entonces ahí vemos que Dios permite el sufrimiento porque permite el libre albedrío de las personas, y también el sufrimiento por los desastres naturales sin causa humana, que bueno, ahí vemos que la respuesta en que Jesús, que siendo Dios, también vino a la tierra y vivió entre nosotros y sufrió también como ser humano. Entonces Dios también nos entiende porque Él también sufrió igual que nosotros y murió por nosotros en la cruz. Bueno, yo quería decir nomás algo que me llamó la atención, que en este mundo, bueno, sí o sí va a haber sufrimiento. De hecho, que vamos a decir que no te salvas de eso, porque en la Biblia misma luego dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Y en la parte que dijiste, o sea, no sé, acá empezamos a hablar del justo y la parte injusta, y que los justos muchas veces sufren. Y me hizo acordar este pasaje que está en Isaías 57:1, que dice que perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado al justo. O sea que definitivamente vamos a sufrir, vamos a pasar por pruebas, pero tenemos la certeza de que Dios nos va a sacar otra vez de esas dificultades. Y eso es todo. Muy bien, aplauso también para este grupo, muchas gracias. Y creo que podemos terminar acá ya esta noche entonces. Ya con todo lo que dijeron, realmente enriquecieron mucho lo que íbamos de entrada a compartir. Bueno, pueden volver a ubicarse en sus lugares si quieren o quedarse así, igual más porque en un rato vamos a volver a armar los grupos. Así que vayan de vuelta a sus lugares, pero quédense en grupo. Algo así era al principio de la pandemia, ¿verdad? Pueden viajar, pero no. Quédense, pero salgan. Bien,
Las respuestas que dieron son las respuestas que normalmente damos, ¿verdad? Porque esta es una pregunta muy antigua, ya desde el tiempo del Antiguo Testamento, como dijo también Elías. ¿Elías? Sí, ¿verdad? Elías. El justo se sacrifica, obedece, hace bien las cosas y le va mal. Y el injusto, el malvado, el perverso hace todo lo malo que es posible hacer y le va bien, ¿verdad? Y eso se ve hasta hoy día, ¿verdad? Siempre la principal víctima, los políticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están ahí bien visibles, todos sabemos todo el desastre que hacen y sin embargo pareciera que les va tan bien, ¿verdad? Porque les va bien principalmente en lo económico, eso es lo que vemos normalmente. Y bueno, las respuestas que dieron ustedes cubren todo lo que siempre se responde. Es consecuencia del pecado, por un lado, y es consecuencia también de una tierra maldita en la que vivimos, que Dios maldijo la tierra. De hecho, que el trabajo forzado y el ganar el pan con sudor y todo eso es consecuencia también del pecado. O sea que vivimos en una tierra maldita y bueno, es parte de lo que nos va a tocar vivir. Lo cierto en todo esto es que el sufrimiento es parte de nuestra experiencia como humanidad. Todos, seamos cristianos o no, seamos cristianos nuevitos, antiguos, o sea, recién estrenados, no importa, igual vamos a pasar por sufrimientos. Para algunos el sufrimiento tiene ciertos niveles también. A veces cuando alguien dice, yo estoy resufriendo porque no tengo wifi en mi casa, ¿verdad? O porque, no sé, porque tengo que andar en colectivo en vez de auto, ya sufro. O no puedo comer lo que quiero comer en el shopping, tengo que comprar la empanada nomás en vez de comprar el combo, ya estoy sufriendo, dicen algunos, ¿verdad? Hay distintos niveles de sufrimiento, a veces ya pensamos que estamos luego sufriendo, cuando en realidad lo que estamos es perdiendo algunas comodidades nomás. Pero hay niveles y niveles, ¿verdad? ¿Qué deberíamos nosotros los cristianos hacer en respuesta a esta realidad de que hay sufrimiento en la tierra? Que hay sufrimiento a todo nuestro alrededor, en nuestra familia, en todo el mundo, cristianos, no cristianos, todo el mundo está sufriendo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy, y lo que vamos a estar conversando en esta noche. Y primeramente tenemos la respuesta contundente de la Biblia. Siempre habrá sufrimiento, siempre. Y esto no es ningún secreto. La Biblia nos asegura que vamos a pasar por quebrantos, problemas, dolores, enfermedades y más. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas por favor en Juan 16:33. Juan 16:33. Y dice la palabra de Dios por ahí, si quieren leer ahí directamente arriba también. Pero si buscan mejor, así pueden marcar también o compartirlo después. Juan 16:33. Jesús hablando dice, les he hablado de estas cosas, de todos los sufrimientos que iban a venir, ¿verdad? En ese tiempo que Jesús estaba dando un discurso acerca de lo que iba a pasar en el fin de los tiempos. Les hablé de todas estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Algunos toman este versículo como si fuese una promesa, ¿verdad? Esto es una promesa del Señor, vamos a tener sufrimiento. No, esto no es una promesa, esta es una descripción de la vida real. Es una descripción de lo que vamos a vivir. No es que Dios te promete que vas a sufrir, ¿no? Porque Dios no te va a prometer tal cosa. La promesa es que Jesús nos va a dar la victoria que Él obtuvo por nosotros. Esa sí es una promesa que está en este versículo. Así que esto no es tampoco una afirmación fatalista. Nosotros, los cristianos, por tener este pasaje en la Biblia, no es que vamos a decir, no, todo el mundo lo va a sufrir. ¿Para qué vamos a luchar contra eso, verdad? Tampoco es eso, es una descripción de lo que vamos a vivir aquí en la tierra. Otro pasaje muy interesante sobre eso y que vamos a analizar un poco más profundamente es Marcos 14:7, que dice así, a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Este es un pasaje muy interesante. Esto sucedió cuando vino una mujer y tiró el perfume en sus pies y los discípulos comenzaron a decir, mira, un poco con eso podríamos haber alimentado a tanta gente y el salario de no sé cuánto tiempo y cosas por el estilo. Y Jesús responde esto. A los pobres siempre los tendrán. Y en esta noche vamos a enfocarnos un poco en el sufrimiento, en particular en el sufrimiento por la escasez de lo material. ¿Y qué nosotros los cristianos deberíamos hacer?
Vamos a analizar un poquito esta frase, esto que Jesús dijo, este versículo. Por un lado tenemos de vuelta una descripción de la condición humana. Eso es, una descripción. Esto tampoco es una promesa de Dios. Siempre van a tener a los pobres, ¿verdad? No es una promesa. No es que Jesús esté diciendo, yo les aseguro que vamos a tener pobres siempre. Por siempre vamos a tener pobres. Pero esa es la descripción de lo que vamos a vivir hasta el final de los tiempos. Y la pobreza es algo que siempre va a estar entre nosotros. Eso es inevitable. ¿Por qué es inevitable esto? Porque la pobreza no se debe a la falta de recursos naturales en el mundo. Según me dijeron, el mundo produce suficientes recursos como para alimentar a 4 o 5 veces la población mundial hasta hoy día. A pesar de todo el desastre que ya le hicimos a la tierra, igual sigue produciendo eso. No se debe tampoco a la falta de provisión de parte de Dios, que sabemos que Dios provee a pesar de que nosotros seamos infieles muchas veces. No se debe a un mal funcionamiento de la tierra, sus ciclos de renovación, nada de eso. La pobreza en el mundo tiene 2 fuentes principales que encontramos también en la Biblia. Y la primera es el corazón del hombre. Esa es la primera fuente de pobreza o necesidad material en el mundo, el corazón del hombre. ¿Qué significa esto? Que la pobreza es el resultado natural de la condición pecaminosa del hombre. Marcos 7 vamos a leer, versículos 21 y 22, dice así la palabra de Dios. Porque desde adentro del corazón del hombre, Jesús está hablando, salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Jesús estaba hablando acerca de qué es lo que contamina al hombre. De eso estaba hablando en ese momento. Y él dijo que no, la comida no te hace nada, él no te vuelve inmoral ni nada por el estilo. Eso que está en el corazón es lo que nos vuelve inmorales, pecadores, adúlteros, avaros y todo lo que él menciona acá. Siempre vamos a tener pobres en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades bañadas en el pecado, así, hundidas en el pecado. Por eso siempre va a haber pobreza entre nosotros. ¿Cómo va a haber espacio, tiempo o recursos para eliminar alguna vez la pobreza del mundo, aunque sea de alguna ciudad? Si en nuestros corazones, en el corazón de la humanidad por lo general, solamente hay la búsqueda del placer, ya sea el placer, la comida o los placeres inmorales o las comodidades y más, no necesariamente lo sucio y perverso, no, el placer que es sano y bueno también a veces ocupa el lugar del Señor. Esto nos toca también a nosotros los cristianos, muy de cerca, porque estamos a veces muy cómodos en un lugar lindo, bien vestidos, todo espectacular. La etiqueta del cristiano, esa etiqueta que tenemos colgada que dice de qué estamos hechos, debería ser, y esta es la palabra clave en esta noche, la misericordia. Lo que debería marcarnos a nosotros, lo que esa etiqueta que tenemos ahí que dice hecho por Cristo, tendría que decir hecho material 100% misericordia. Esos deberíamos ser nosotros, debería ser notable hacia los demás también. No la acumulación de riquezas, no la vanagloria de este mundo, no solamente lo que todos los demás quieren hacer. Existen muchas cosas buenas, lindas, sanas que podemos hacer con los recursos que el Señor nos da. Somos nosotros quienes finalmente vamos a decidir qué vamos a hacer con todo lo que Él nos dio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser misericordiosos o vamos a quedarnos con todo para nosotros? Lo segundo interesante en este pasaje es que afirma también el Señor Jesús, dice, a mí no siempre me van a tener. Primeramente mencionamos la fuente de la pobreza. ¿Por qué siempre vamos a tener pobreza entre nosotros? Hace rato dije que iba a haber 2 fuentes, una nomás voy a mencionar, el corazón del hombre. Pero Jesús dice ahora, a mí no siempre me van a tener. Y cuán interesante es también esta afirmación, porque vamos a ver que nos va a servir para poner un poco un equilibrio entre yo tengo que dar entonces todo lo que tengo
Y nuestra iglesia debería ser un terreno baldío o en la calle nomás, porque todo se tiene que dar siempre a los pobres o cosas por el estilo, ¿verdad? Esto va a servir para también ubicarnos y ponernos un nivel. Estaba Jesús cuando Él dijo eso, despreciando a los pobres, porque pareciera eso, ¿verdad? Parece que la gente estaba diciendo, mira, esto podría haber servido para alimentar a gente. Y Jesús dice, no, dejen que me dé esto a mí. Pareciera que los pobres en ese momento perdieron importancia. ¿Es eso? No. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Encontramos un principio muy importante para nuestra vida espiritual. Muy importante. Muchos justamente esto es lo que cuestionan. Cuestionan, especialmente la gente que no es cristiana. Cuestionan que las iglesias tengan lindos edificios. Cuestionan que los cristianos tengan una vida, un buen pasar, ¿verdad? Si un cristiano tiene un teléfono demasiado lindo o si sale de viaje o algo por el estilo, no, estos cristianos son todos unos hipócritas porque dicen que Dios es misericordioso, que hay que dar, pero míralo cómo ellos viven, ¿verdad? Y empiezan a cuestionar. Muchos cuestionan que se gasten grandes cantidades de dinero en sillas o en equipos de sonido, proyector o aire acondicionado y todas esas cosas. Pero el Señor nos da un principio claro en este versículo, la adoración. La adoración, lo que invertimos en la adoración, también tiene su lugar en el reino de Dios. También. No todo es darle ayuda a los demás. También hay un lugar muy importante en la adoración al Señor. Y por eso es que también invertimos en esas cosas. O si no, podríamos decir, no, lo único que hay que hacer, se recibe la ofrenda, van directo a donaciones o cosas por el estilo. Pero eso no es el reino de Dios completo. Es más, en la Biblia, siempre la adoración, ¿saben qué? Costó dinero. Siempre. Nunca fue gratis. Y eso es muy interesante de decir. Pareciera que el Señor quiere nuestro dinero, ¿verdad? Él es el dueño de todo. Vamos a explicar qué significa esto. ¿Qué significa que la adoración siempre costó dinero? Piensen ahora en el Antiguo Testamento. ¿Qué entregaba la gente en adoración? ¿Qué es lo que le ofrecía al Señor? Antiguo Testamento. Cosecha, ¿qué dijeron allá en el fondo? Oro. Oro entregaban también, muchas veces entregaron todo lo que tenían, piedras preciosas, oro, plata, todo. ¿Qué más entregaban? Bienes materiales así en general, especias y eso. ¿A qué mataban también para ofrecer ofrendas de sacrificio, perdón y demás? Ganado, ¿verdad? Todo tipo de animales. Incluso la ley estipulaba que el que tenía cierto nivel económico tenía que entregar el mejor becerro, el carnero, la vaca, lo que sea. Y el que era más pobre tenía que por lo menos una palomita tenía que entregar. Andá a agarrar una paloma, atraparla ahí en la cancha, hay una, agarrarla y ese trae para ofrecer, hasta eso. Pero nunca fue gratis, nunca. Eso es muy interesante de entender también. ¿Acaso los diezmos que se entregaban en el Antiguo Testamento, cosecha, bienes materiales, ganado y todo lo que ustedes mencionaron, eso tenían de regalo de parte de alguien? No, eran sus cosas las que estaban ofreciendo, ¿verdad? En vez de comer ese animal, en vez de disfrutar, en vez de repartir con su familia, no, iban y le entregaban al Señor. En vez de juntar más oro, más piedras preciosas, lo que sea, ¿qué hacían? Iban y entregaban al Señor. Nunca la adoración fue gratis. Y a veces nosotros creemos que siempre fue gratis, que es interno y nada más. No, estamos equivocados. Un versículo muy interesante. El rey David dijo esto. ¿Acaso cuando se le ofreció ofrecer algo que no era suyo, él dice, no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada, dijo el rey David. Él quería entregarle una ofrenda al Señor. Si quieren leer después el pasaje completo, en el segundo libro de Samuel 24, estaban sufriendo un castigo tremendo, había que entregar una ofrenda al Señor. Y se fue a un lugar y había un hombre que le ofreció los animales y la tierra que tenía para que ofrezca al Señor. Te regalo, rey David, le dijo. Y él respondió esto, yo no le voy a ofrecer al Señor nada que a mí no me cueste. ¿Verdad? Eso es sería algo similar a lo que muchos políticos hoy día hacen, ¿verdad? Se van y construyen un nuevo hospital
¿Y qué le hacen? Le ponen su nombre luego, como si fuese que con su plata ellos construyeron, ¿verdad? Que es de ellos, que porque son tan buenos y misericordiosos con nosotros, miren lo que hizo el intendente o el presidente por nosotros, lo que construyó con nuestro dinero, ¿verdad? Algo así sería lo que hubiese hecho el rey David. Y él dijo, no, yo no le voy a ofrecer al Señor algo que a mí no me cueste. Y él pagó, dice, el precio justo en esa ocasión por aquello que le iba a entregar al Señor. Muchos en nuestras mentes a lo largo del tiempo hemos convertido la adoración en algo interno y algo que es gratis, decimos. Pero ese no es el concepto bíblico de la adoración. Así que aquí tenemos un equilibrio que nos ayuda a pensar entre nuestra ayuda al prójimo también y nuestra adoración al Señor. Y si hay algo que nosotros tenemos gratis, como muchas veces decimos, en realidad que es la salvación, el Espíritu Santo en nosotros y demás, no es gratis tampoco. Alguien pagó el precio y te regaló eso, el Señor te regaló. Así que tampoco eso fue gratis. Siempre la adoración costó. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y ser agradecidos por eso y reaccionar por eso también. Quiero preguntarte, ¿qué te hace pensar o qué te hace sentir esta afirmación de que siempre va a haber sufrimiento en la tierra? Siempre va a haber sufrimiento. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace sentir? Fatalismo, bueno, así nomás siempre va a ser. Te da ganas de luchar contra eso. Decís, no, yo puedo aportar. Recordar, tal vez yo estuve en ese sufrimiento y el Señor me sacó de ahí. Te está moviendo ahora mismo el Señor a vos, te está llamando tal vez por tu nombre, te está mostrando a que tomes una decisión, no por emoción, sino con inteligencia y con conciencia que la adoración cuesta. El servicio a Dios cuesta, te va a costar, pero que sencillamente es nuestro deber servirle también con nuestros bienes y con todo aquello que tenemos. ¿Qué te está diciendo el Señor? Vamos a nuestro segundo punto. El sufrimiento, entonces vimos, y la pobreza y la necesidad siempre van a estar con nosotros en la tierra. Siempre. ¿Qué dice esa etiqueta que tienen los cristianos? Vamos a hablar ahora un poco de esto. El cristiano, esta es la etiqueta. El cristiano está siempre atento, o deberíamos por lo menos, estar atentos a las necesidades de los demás. Deberíamos. Estamos siempre, yo creo que no, ¿verdad? Incluido yo, no siempre. Pero eso dice mi etiqueta y yo debería vivir según eso también. Vamos a leer un pasaje bíblico, les invito a abrir sus Biblias, Santiago 2, 14 y 17. Ahora sí les pido que abran por favor ese pasaje porque vamos a trabajar un poquito con él en grupos de vuelta. Vamos a leer Santiago 2, 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17, dice así la palabra de Dios. Yo siempre, por lo general, estoy leyendo la Reina Valera 2015. Santiago 2, 14. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Bueno, vamos a guardar este pasaje en nuestra mente y vamos a volver a juntarnos en los grupos que teníamos recién y vamos a responder ahí en el grupo a dos preguntas. Por favor, júntense de vuelta y las dos preguntas son las siguientes. ¿Cómo explicarían la relación entre las obras y la fe? ¿Cómo explicamos esa relación? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el papel de las buenas obras en el reino de Dios? O tal vez podríamos decir en la expansión del reino de Dios, en la edificación del reino de Dios, en el reino de Dios en general. Cristian, ¿podemos poner música otra vez, por favor? Bueno, 5 o 6 minutos, por favor, y nuevamente vamos a compartir entre todos los que respondamos.
love that embraces the heartache, the pain, and the tears. Through my faith and my doubting, I know one thing for sure. His word is unfailing, His promise secure. Todo va a estar bien, everything will be alright. Whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful. Sí, puedes poner un poquito más despacio, dicen, porque no escuchan. The whole world's in His hands, y todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Oh, oh, oh. Yeah. Father, you say everything's gonna be alright, but my circumstances say I won't last through the night. I need your word to hold me now, need you to pull me through. I need a miracle, a breakthrough, I need you. They say you hold the whole universe in your hand, but my world's falling apart like it is made of sand. Am I small enough to slip through the cracks? Can you take my broken pieces and put them back? Give me faith, you believe you are on my side. Open my eyes to see you working in my life. Let the past remind me you never fail, and tell my soul it is well. Oh. Y todo va a estar bien, everything will be alright. The whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He's true. Your whole world's in His hands, y todo va a estar bien. Everything, oh, oh, everything will be alright. Oh, 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 hey. Todo va a estar bien. Oh, 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 and I know everything will be alright. Oh, 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 yeah. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela saber que Todo, yo sé que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. The whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He's true. Your whole world's in His hands, y todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Everything will be alright. Yeah, yeah. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Oh, oh, oh. He's got the whole world. Muy bien, ¿listos? ¿Acá? ¿Este grupo? Ya. ¿Ahí también? Sí. No puede hablar la misma persona, tiene que hablar otra persona ahora. Ahí están, ya están listos. Y allá en el fondo, ahí sí que son 6 luego. Todo muy bien. Su mano está todo ¿Verdad? en su Cierto. Vamos empezando en el fondo. Pero ahí en el fondo respondieron 2 y queda hace rato. No solo 1. Bueno, pueden hacer un resumen de las 2 respuestas, así, tipo uno nomás, para que no sea tipo exposición luego. La pregunta número 1. Bueno, ¿quién? Vos recién hablaste luego, ¿verdad? No. ¿Quién fue recién? ¿Elías? Ah, Claudio fue, cierto. Bueno, ¿quién? Yo te ataco el micrófono para... Ok, me siento importante así. ¿Cómo explicarían la relación entre las obras y la fe? Y estuvimos respondiendo a la hora de decir que es algo recíproco. Uno puede pretender
decir que viví algo y no practicar eso. Y entonces, a la hora de creer realmente en el Evangelio, creer en lo que es la palabra de Dios, eso te lleva sí o sí a tener que obrar de la forma en que vos estás creyendo, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, en esa relación es tipo una consecuencia, la obra ya es una consecuencia de la fe. ¿Y cuál es el papel de las buenas obras en el reino de Dios? Es que el Señor, a través de las buenas obras que nosotros hacemos, nosotros somos partícipes de lo que el Señor tiene planeado. O sea, el Señor no necesita nuestra ayuda, si vamos a ser directos, pero a la hora de hacer buenas obras para las demás personas, para el Señor, para alabarle, para glorificarle a Él y poder servir al prójimo, nosotros somos partícipes de su reino, o sea, de la gloria que se merece el Señor nos hace parte. Muy bien, gracias. Aplauso, por favor, para... ¿tiene algo más para agregar? No, bien. Ahora sí, aplauso, por favor. Gracias. El primero fue prueba nomás. Bueno. El grupo acá está... Ella no puede porque es la esposa del pastor. Exactamente. Bueno, estábamos hablando y diciendo que la fe es realmente lo que creemos en sí. Si creemos en Dios, las buenas obras ya vienen ahí porque ya sabemos que tenemos que obedecer su palabra, ¿no? Y hacer las cosas bien. Las buenas obras sería ser obediente a todo lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? Porque sí o sí, si erramos, la gente del mundo nos tacha al ver un error nuestro, ¿verdad? Y saber que somos cristianos. Bien, aplauso también, por favor. Muchas gracias. Voy a darme la vuelta así, al otro lado. O les sorprendemos acá, dale, acá allá. Listo. Y le apartaron luego, ¿verdad? Bueno, yo te atajo el micrófono, ¿sí? Bueno, estábamos hablando de la relación entre fe y obras. Habíamos dicho que las obras son consecuencia de la fe. No le copié a Edu, ¿verdad? Obviamente. Y que realmente teniendo el conocimiento, ¿verdad? Como leímos en el contexto, de nada sirve que nosotros digamos qué hacer o cómo hacer si es que realmente no ponemos en práctica lo que sabemos y entendemos. Y el papel de las buenas obras para el reino de Dios primeramente es glorificar a Dios. Eso mismo hace que nosotros sirvamos a los demás con amor realmente. Y otra de las cosas que vemos ahí es que las buenas obras... me olvidé. Okay. Que las buenas obras tienen recompensas, ¿verdad? La palabra misma nos enseña que tiene recompensas y de acuerdo a nuestro obrar también alcanzamos muchas bendiciones y bendecimos a los demás. Amén. Amén. Aplausos. Ya, oramos y terminamos acá. Sí. Agregaron algo interesante también que es que las buenas obras tienen recompensa, ¿verdad? Hay una música de Torre Fuerte, no sé quiénes conocen acá Torre Fuerte, que dice: me confieso buscador de tesoros de los cielos. Qué loco. Bien. Representante acá, por favor. Ok. A ver, me voy a poner acá. Concluimos que la primera pregunta sobre las obras, la relación entre las obras y la fe, es que las obras es una forma de expresar nuestra fe. Y discutimos también que, por ejemplo, un cristiano cualquiera puede hacer una buena obra, pero la buena obra del cristiano es totalmente diferente porque va de acuerdo a la voluntad de Dios para darle la gloria a Él, ¿verdad? Y en el papel de la buena obra en el reino de Dios es simplemente darle la gloria a Dios y entender su reino. Esas son las dos obras principales que siempre se basa Dios, ¿verdad? Para utilizar en nosotros, en el mundo, ¿verdad? Y eso. Aplauso también, muchas gracias. Gracias por compartir. Una vez me preguntaron, cuando estaba enseñando en el colegio de Villamorra, creo que Gaby habrá estado en esa ocasión. No sé si ya lo conocen, Gaby, puedes levantar tu mano, por favor. Aplauso, por favor. También tenemos visitas hoy que están, algunos por primera vez, otros después de mucho.
Y uno de los compañeros ahí en esa ocasión me preguntó, ¿acaso hace falta que Dios nos haga hacer buenas obras? No podemos hacer nosotros solos nomás, ¿verdad? Era así tipo una asamblea, estaban todos los del tercer ciclo. Y interesante es la pregunta porque pareciera que cualquiera en realidad puede hacer buenas obras, pero no es lo mismo, ¿verdad? Sencillamente hacer buenas obras que hacer buenas obras que Dios nos mandó, así como estaban diciendo. Hay una diferencia muy importante ahí. ¿Qué dice nuestra etiqueta cristiana acá? Aparte de decir que somos misericordiosos, bueno, las buenas obras son parte de nuestra vida, deberían ser parte de nuestra vida. Quien no tiene obras, dice la Biblia, como acaban de leer, quien no tiene obras tiene una fe muerta. Así muy, muy clara y muy directa es la Biblia. La fe se evidencia en las buenas obras. Las buenas obras no producen fe, no producen salvación, pero la fe sí o sí, la fe sincera sí o sí debe producir obras. Ahí está la cuestión. Es cierto que las buenas obras no nos pueden ganar la salvación, también es cierto que uno no puede hacer las obras o no sirven las obras sin fe. Solo Dios es quien puede saber con certeza lo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros cuando hacemos buenas obras, ¿verdad? Porque vos podés estar acá o ayudar, qué sé yo, con los niños, con las cámaras. Y para algunos probablemente eso va a contar como un servicio a Dios, una buena obra. Para otros, el Señor sabrá y cada uno tal vez también sabrá si es o no cuenta o no como una buena obra, si lo está haciendo en fe o no, o porque le gusta nomás luego la cámara y quiere estar siempre ahí. O lo mismo con la música y demás. A veces ni nosotros sabemos por qué hacemos las cosas, así que es una buena pregunta que tenemos que responder. Ahora, aunque no tengamos esto con una claridad absoluta los cristianos, aún así no deberíamos dejar de hacer buenas obras. Todos nosotros, los que decimos somos cristianos. Ser cristianos y no hacer buenas obras por miedo a ser hipócritas, como dicen muchos, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo no me quiero ir a la iglesia porque no quiero ser hipócrita, hace mucho no me voy. Ser cristiano y no hacer buenas obras por miedo a ser hipócritas es ser doblemente hipócrita, ¿verdad? Porque encima de ser cristiano tibio, al final soy desobediente también, ¿verdad? Aquello que sé que debo hacer tampoco lo hago. Quiero preguntarte así directamente, ya estamos llegando al final del mensaje de hoy. ¿Estás haciendo alguna buena obra hoy en día? Con buenas obras no nos referimos exclusivamente a regalo todo mi dinero, estoy alimentando a los niños, o doy mi ropa, o me voy a tal lugar a servir. No necesariamente siempre es eso, aunque es lo más fácil, lo más común que podemos hacer. ¿Estás haciendo alguna buena obra hoy? ¿Te viene a tu mente así, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro? Si no, hoy también te vamos a desafiar a que te sumes a un movimiento especial que queremos comenzar. Así que hoy vamos a hacer también eso. Te está llamando el Señor de manera especial el día de hoy a que le sirvas en misericordia a alguien que tal vez conozcas o a algún grupo de personas. Te está mostrando el Señor ahora mismo, te está quebrantando en algún sentido. No te niegues, no digas que no. Sumate a lo que Dios está haciendo y Él te va a usar y vas a ver que vas a encontrar una mucho mayor satisfacción en eso que en cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Vamos al último punto. El cristiano, eso es lo que dice la etiqueta, es activo en su servicio a los demás. Debe ser activo en su servicio a los demás. Muchas veces ya dijimos acá desde el púlpito, mensaje de sábado o de los domingos, el cristiano que dice que puede vivir su fe solito, de forma privada, en su casa y cosas por el estilo, ese cristiano no entendió lo que es el evangelio. No entendió lo que Dios realmente le pidió que haga, porque nos llamó a ser parte de un cuerpo. Nos llamó a alimentar, nos llamó a servir, nos llamó a hacer un cambio real en nuestro mundo. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la necesidad de servir a los demás. Muchísimos pasajes. Uno de los más conocidos es el pasaje en que Jesús multiplica la comida. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús, por lo menos en la Biblia encontramos 2 veces que multiplicó los alimentos. Uno alimentó a 4,000, otra vez alimentó a 5,000. En cada una de esas veces probablemente fueron 15 o 20 o 25,000 personas a quienes Él alimentó. ¿Cómo sucedió en esa ocasión? Mateo 14, 15 al 16.
Había sucedido así, Jesús estaba enseñando y demás en un lugar desierto, y al atardecer sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente, o sea, que se vaya la gente, para que se vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Buenas obras muy desafiantes, altamente desafiantes. Denle ustedes de comer. 4.000, 5.000 personas en un desierto, un grupo de 12 que estaban completamente quebrados, no tenían cuentas bancarias ni nada. La historia continúa y vemos que Jesús al final se encarga del problema. Él se encarga de alimentar a toda la multitud. Este es un pasaje maravilloso, una historia tremenda. Pero muchos leemos también este pasaje y decimos: bueno, nosotros nunca vamos a vivir eso, nunca vamos a experimentar eso probablemente, y nosotros mismos luego nos bloqueamos cuando leemos este pasaje. La verdad es que suele pasar mucho más seguido de lo que pensamos, mucho más seguido. Probablemente no a multitudes que están reunidas en un lugar, pero si contamos una a una las familias a las cuales el Señor les provee de forma milagrosa, han de ser millares y millares. Dios sigue haciendo esto y va a seguir haciendo para siempre, porque Él es bueno y nos usa también a nosotros. Pero vamos a buscar otro pasaje, uno que suene más terrenal, más a nuestro level, vamos a decirle. Efesios 4:28 dice la palabra de Dios, hablando acerca de la vida cristiana también: el que robaba no robe más. Que no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para tener que compartir con el que padece necesidad, con el que tiene necesidad. Esto sí se parece más a nuestra vida. Capaz nosotros, al leer que Jesús estaba en un desierto, una multitud tremenda de gente, qué sé yo, esos detalles ya nos bloquean y nos hacen pensar: bueno, esto pasó una vez, hizo Jesús, no me toca a mí. Pero esto es tan simple y tan cotidiano, tan normal, tan terrenal, que ninguno de nosotros nos escapamos. Si antes vos no tenías recursos, que dice la Biblia, esforzate, trabajá, juntá y compartí. Dijo un predicador muy famoso, hablando, creo que fue Wesley, si no me equivoco. Le preguntaron una vez: ¿qué tiene que hacer el hombre con las riquezas que tiene a su disposición? O sea, ¿tendría que trabajar realmente para juntar mucho dinero o no tendría que tener nada y qué sé yo? Y él respondió: trabajá todo lo que puedas, juntá todo lo que puedas y compartí todo lo que puedas. ¡Qué tremendo! Un resumen maravilloso de lo que debería ser nuestra vida financiera. Juntá todo, trabajá, juntá, pero da también todo lo que puedas. Ahí encontramos nuevamente un equilibrio de qué debería ser nuestra vida, qué debería decir en esa etiqueta que tenemos los cristianos. ¿Querés hacer buenas obras? Compartí lo que tenés. No tenés mucho que compartir, seguramente algo habrá, algo por lo menos. Si no tenemos absolutamente nada, incluso la Biblia nos dice: trabajen, esfuércense y van a tener algo para compartir también. No hay mucho más que agregar que esto que estamos viendo. El cristiano, todos nosotros fuimos llamados a buenas obras. Acá esta etiqueta dice misericordioso. Eso dice tu etiqueta. Pero no siempre cuidamos nuestra ropa como deberíamos. No siempre tampoco nos movemos según lo que dice nuestra etiqueta ahí, hecho en Cristo. Te está ahora mismo el Señor llamando a algo. Está poniendo tal vez un fuego en tu corazón para decir: yo quiero hacer algo. Esto no es una emoción nada más. Yo entiendo que el Señor me llamó para esto. Yo te animo a que no le digas que no al Señor. No te niegues. Espera que Él mismo te muestre cómo hacer las cosas. Desafíate a vos mismo. Fíjate qué podés dar, qué tenés para entregar. Y el Señor mismo va a hacer la obra en tu vida. Cristian, voy a pasar ahora un video, si puedes por favor habilitar el audio. Y queremos comenzar un proyecto como MJ. Nuestra iglesia ahora mismo está pasando muchas familias están pasando también aquí en la iglesia por momentos muy difíciles. Por la pandemia,
Algunos por la enfermedad, otros porque perdieron sus trabajos, otros porque no venden cosas y no tienen ventas como en otros tiempos y demás. Así que tenemos el desafío de hacer algo más. Vamos a ver este anuncio que tenemos acá. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Unite a esta campaña para juntar ropas, abrigos y alimentos no perecederos para los más necesitados. Contacta con nosotros y unite a esta campaña para bendecir la vida de muchas personas. No es solo dar, es amar. Esta etiqueta que tenemos que dice misericordioso tiene que mostrarse con actos, con acciones, con cosas que hacemos en el mundo terrenal. Así que tenemos un gran desafío. En nuestra iglesia tenemos grandes necesidades, muchas familias pasando bastante mal también. Y como Ministerio Juvenil queremos ser partícipes también de la obra del Señor, también en esto. A veces la gente dice: no, pero los jóvenes no tienen plata, ¿verdad? No tienen nada, no pueden juntar su salario y cosas por el estilo. Pero hay cosas que podemos hacer. Tenemos formas de conseguir ayudas. Yo sé que ustedes saben cómo pueden hacer para algo conseguir para ayudar a nuestros hermanos aquí en la iglesia. Así que en la semana vamos a estar compartiendo más detalles de cómo vamos a juntar los abrigos, las ropas, los alimentos no perecederos. Y les animo a que todos digan en esta noche, no a mí, sino que se comprometan con el Señor: yo voy a entregar esto también, en adoración. No voy a entregar adoración, como dijo David, que no me cueste nada. Voy a entregar adoración que me cueste. Yo sé que esa es verdadera adoración. Y lo voy a hacer en fe, porque entiendo que las buenas obras es aquello a lo que el Señor me llamaste. Así que quiero invitarles, para terminar ya esta noche, a inclinar sus rostros un momento y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a vivir como cristianos misericordiosos. Vamos a pedirle perdón si es que fuimos insensibles, si fuimos egoístas. Vamos a pedirle que nos perdone. Vamos a rogarle que también nos ayude a no tomar decisiones emocionales nada más, sino que esto sea parte de nuestra vida, parte de nuestro ministerio como jóvenes cristianos. Vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, te alabamos en esta noche. Te damos gracias por estar siempre con nosotros. Y gracias por tu palabra que en esta noche nos desafía a adorarte, no solamente con palabras y gestos, sino con acciones, y con ofrendas, con regalos. Y queremos hacer esto en fe, entendiendo plenamente que a esto nos llamaste, que como somos nuevas criaturas en Cristo, nos hiciste misericordiosos. Y te pedimos perdón, porque muchas veces fuimos insensibles a las necesidades de los demás. Y a partir de ahora queremos dejar esa actitud y comenzar a dar, a mostrar el amor que nos diste a otros, también con lo que podemos entregar de aquello con que también nos bendijiste en alguna ocasión. Te damos gracias porque tenemos recursos y ahora los queremos también compartir con nuestra iglesia.
Te amamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en esta actitud, esta etiqueta que tenemos que dice misericordiosos, y que lo podamos vivir cada día de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.